cordial saludo, mucho gusto, soy Viviana Casanova, estudiante de Psicología de la UNAD y en el curso Psicología Política se aborda el presente conversatorio. Bueno, primero que todo, durante el desarrollo del curso se trabajó con la Fundación Red, Recreación, Educación y Trabajo, la cual contiene sus 3 líneas de acción ya mencionadas. En el presente conversatorio nos encontramos con 3 participantes. Ellos son beneficiarios y participantes de la Fundación Red, con quienes vamos a abordar la siguiente pregunta orientadora, o más bien la siguiente reflexión. ¿De qué manera la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico o voto de opinión que permita el fortalecimiento de la democracia en Colombia? Entonces, aquí pues mis compañeros participantes o sea, ¿qué opinan ustedes sobre este tema? Claro, empiezo yo. Bueno, Bueno, José y luego Daisy y luego Laura. Ok. Perfecto, gracias por organizar el orden. Lo más importante en la participación política, que es fundamental para hablar de democracia, que casi no se tiene en cuenta, es el concepto de la educación política para alcanzar la democracia, ya que se evidencia que muchas veces al momento de asistir a las urnas, la persona asiste, ejerce su derecho, sin embargo, al momento de hacerlo se evidencia que la persona va muchas veces sin tener conciencia de qué es lo que va a ir a hacer realmente. Se evidencia que en algunos casos la persona solamente va como por ir. Sin embargo, al preguntarle, ¿ha leído alguna vez el plan de gobierno del candidato que va a apoyar? ¿Alguna vez se ha sentado a estudiar sus propuestas, a compararlas con las de otros candidatos para elegir la propuesta o conjunto de propuestas que más le beneficien? Muchas veces no se hace esto, de sentarse juiciosamente con los planes de gobierno a leerlos, ni estudiarlos de manera no pues profunda, juiciosa, sino más o menos tener nociones de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a elegir. Entonces, aquí se evidencia que no solo en Colombia, sino en América Latina y en buena parte del mundo, al momento de ir a votar, ¿qué ocurre? Que la persona que ejerce su candidatura presiona esos botones en los que están las emociones, porque el proceso político democrático consiste en eso, en influir las emociones del otro, en llegar a esos botones emocionales que uno presiona con el propósito de influenciar a la persona para que vote por el candidato o grupos de candidatos que aspiren al cargo, más no es una elección que se haga bajo una manera racional, bajo el propósito de estudio de planes y propuestas para elegir a quien más favorezca a mis intereses e intereses de las mayorías. Okay. considero que la participación política y sobre todo la educación en participación política es fundamental en el sentido de que nos ayuda a nosotros como ciudadanos en la consolidación de lo que queremos que se haga con nuestro territorio, porque muchas veces no conocemos acerca de las acciones que los políticos plantean en sus proyectos de gobierno, como bien lo indicaba el compañero, y es por eso que la educación en participación política en una sociedad actual en donde estamos manejados e influenciados por las redes sociales y todo lo que allí se pueda presentar en relación al sector político, pues nos ayuda y nos orienta precisamente para que podamos ser mejores ciudadanos y ejercer como tal nuestros deberes y asimismo exigir nuestros derechos a los que todos por ser ciudadanos tenemos derecho independientemente de la nación en donde nos encontremos.
Fortaleciendo el argumento de mis compañeros, hay que tener en cuenta que la base del conocimiento es la educación. Eh, y de la mano de la educación va la cultura, teniendo en cuenta que se pregona que somos un país completamente democrático, pero allí es donde hay un vacío entre la democracia real y la democracia política, podría llamarlo así. ¿Cómo así? Es ese desconocimiento, esa falta de educación, valga la redundancia, y de cultura que se tiene en la ciudadanía, que los políticos aprovechan en mala manera para que los votos estén a su favor. Si observamos un poco la política europea, es muy diferente a lo que sucede aquí en Colombia, ya que la política europea está fortalecida con verdadera educación, como en todo país a nivel mundial, la corrupción está presente, pero sus electores tienen mucho más conocimiento de sus planes de gobierno, tienen mucho más conocimiento de su historial, porque cada político tiene un historial, cada ser humano tiene un historial y políticamente hablando, esto puede caracterizar un buen o un mal gobierno. Considero que el voto crítico es importante, es fundamental, pero debe de ser un voto crítico real, que parta desde un conocimiento neutro e imparcial para poder cambiar el gobierno. Mire que ese Reforzando, fundamento, sí, claro, sí, señor. No, ¿no? y mire que hay una situación que pues ustedes han expuesto aquí, ¿no? Que nosotros no somos conscientes a la hora de votar y además de ello, pues no buscamos el conocimiento del plan de gobierno de cada candidato, ¿no? Es que yo me voy con este porque me da para el azúcar, me da para el arroz, me da el cemento, la teja de zinc, me paga tanto y resulta que no miramos más allá. Entonces, ¿cómo vamos a construir una buena democracia si nosotros estamos escogiendo un candidato para mirar a ver qué me da a mí y no estamos mirando a ver qué ese candidato de verdad aporta al país? Sí, José, iba a decir algo. Sigue reforzando lo que dicen las compañeras y lo que mencionas, Viviana. Hay algo que es que ocurre que la gente en las regiones aplica lo que Gutiérrez Sanín denomina en su texto Orangután con saco leva, 100 años de democracia y represión en Colombia, abro comillas, la existencia de redes clientelares en las regiones, donde a cambio de prebendas, puestos, contratos, la persona vota por un candidato que cumpla con lo que les acabo de mencionar. Esto hace que las elecciones en lo nacional y lo regional sean totalmente diferentes, tal como ocurrió en el año 2023 en las elecciones regionales, cierro comillas a esta cita, y voy a este punto, que realmente no solamente es necesario el educar para el momento de las elecciones, sino de manera constante, para que la persona participe con claridad en los distintos espacios a nivel político, porque ha ocurrido muchas veces que en los casos de los comités de personas con discapacidad, las personas piensan que sus representantes están encargados de conseguirles, de que puedan tener, de ayudarles a mejorar su calidad de vida, cuando estos son simples espacios consultivos, donde la persona va y expresa opiniones o se le consulta, más no son espacios donde la persona cuente con estipendios o capacidad de beneficiar a otros como a veces pregonan. Entonces es necesario no solamente lo de la participación, sino en educar a las personas para y que la persona conozca todo el proceso y tenga la capacidad de participar. Porque de nada vale uno llevar a una persona así, va y participa, sin embargo no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer, ni tampoco quienes han designado a la persona, como en el caso de los comités municipales de personas con discapacidad, para el cargo, que la persona va a ser un cargo consultivo, no es un cargo de toma de decisiones. Y es aquí donde es importante eso de la formación en participación política, sin embargo, es una formación acorde, acorde a que la persona sí se eduque y se tenga claro qué es el proceso de participación política y sepa qué quiere, qué busca y a dónde va y pueda criticar
con argumentos, más no bajo el discurso de lo que dijo aquel o dijo allí, sino que tenga argumentos y capacidad crítica y autocrítica de analizarse y analizar qué es lo que quiere y para dónde va. Listo, sí, señor. Bueno, ya creo que vamos concluyendo y cerrando porque estamos limitados de tiempo y creo que nos pasamos un poco, pero bueno, muchísimas gracias a José, a Laura y a Daisy por apoyar en este ejercicio y pues bueno, muchas gracias a ustedes. A ti, muchas Así que, gracias por la invitación.